serie que el Señor me ha estado inquietando y es acerca de las atmósferas espirituales. Entonces estuve predicando acerca del Edén, estuvimos hablando acerca de dos vientres, una atmósfera. Luego el miércoles estuve predicando acerca de atmósfera de adoración. Y antes de entrar al tema, me vuelvo a conectar para los que vienen por primera vez o no han estado en estas enseñanzas. Hay un término que ustedes han escuchado. Cuando vemos una persona, decimos secularmente, antes de conocer al Señor, decíamos: esa persona tiene el aura cargada. O la gente dice: tiene malas energías. O usted llega a una casa y dice: aquí se siente como la energía pesada. ¿Le ha pasado? O usted estuvo en un lugar y usted dice: me da como dolor de cabeza cuando voy a ese ambiente. Entonces esto es como una atmósfera que envuelve el lugar. O cuando usted va a una casa y dice: en esta casa siempre la atmósfera es de pelea, de discordia, disensión. Hay una atmósfera cargada todo el tiempo en ese lugar. O a lo contrario, usted va a ciertas casas y dice: aquí se siente una paz. O hay personas que conversan contigo y te dicen: cuando yo hablo contigo, tú me proyectas paz. Hay visitas que le llegan a su casa y usted quiere que se vayan ya. Y usted dice: ¿será que le volteo los tabretes para que se vaya rápido la silla? Pero hay visitas que son tan placenteras que usted dice: quédate otro ratico, porque disfruto tu compañía. Asimismo, hay unas atmósferas que se establecen en la Biblia. Aquí es la atmósfera de la presencia de Dios. Entonces Edén traduce deleite. Entonces dice la escritura que Dios en Edén hizo un huerto, y en el huerto puso al hombre. Génesis capítulo 2. En Edén Dios hizo un huerto y allí puso al hombre. Cuando el hombre peca, Génesis capítulo 3, dice que Dios expulsa al hombre del huerto del Edén. Pero usted no encuentra en la escritura que diga que el hombre fue expulsado del Edén geográfico, fue expulsado del huerto. Pero no ve que diga que lo sacó del territorio de Edén. Entonces comprendemos que Edén no solamente es un territorio geográfico, sino que Edén es una atmósfera. Lo que el hombre perdió no fue un territorio geográfico. Lo que el hombre perdió fue el deleite de la comunión con Dios. Dice en Génesis capítulo 2 que al atardecer, cuando soplaba la brisa, Dios venía a hablar con el hombre, conversaba, había una comunión, había una interacción. Pero cuando el hombre peca, usted va a escuchar, va a leer en la escritura que dice que el hombre se escondió cuando escuchó la voz del amado, la voz del Padre, del Creador en el Edén. Entonces el hombre se esconde y el Señor le dice a Adán: ¿por qué te escondes? Él dijo: estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Entonces, el hombre perdió la dimensión de la comunión, perdió la dimensión del deleite con Dios. Entonces, leemos Génesis, donde se establece ese principio, el Edén, comunión, una atmósfera de presencia tenía el hombre en esa interacción íntima con el Eterno. Pero encuentro que Edén aparece en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 2. Pero este es el relato escritural. Y si lo vamos en el orden de los escritos, encontramos que Edén aparece otra vez en el libro del profeta Ezequiel. Y este Edén está enmarcado en el capítulo 28. Hay una pregunta. Quiere decir que el Edén en el que estuvo el hombre, ya alguien había estado antes.
Pero ayúdeme por favor, porque Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se establece la creación, capítulo 1. Se establece la creación del hombre. Y en el capítulo 3 peca. Pero en Ezequiel 28 nos habla de un huerto. Nos habla del huerto de Dios. Y nos habla de un Edén. Entonces el Edén físico o el Edén terrenal fue la manifestación de un Edén espiritual que ya existía, porque lo que estaba en el cielo se estaba reflejando en la tierra. Me estoy haciendo entender hasta el momento, si no hoy nos vamos a ir yendo en este hilo conductor. Entonces el Edén es un lugar geográfico, es una atmósfera. Oramos que mientras la palabra del Señor es predicada, tú recibas revelación, que los enfermos encuentren sanidad en su cuerpo. Oro que mientras la palabra se predica, la atmósfera de la presencia de Dios traiga reposo a tu vida. Entonces, hoy quiero compartir un mensaje que he titulado La atmósfera que un querubín perdió. La atmósfera que un querubín perdió. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 19 dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Por favor, Miguel. El pasaje de Ezequiel 28 tiene una doble aplicación. Está hablando de un rey que existió, que era el rey de una región llamada Tiro. Pero teológicamente el capítulo 28 tiene aplicación doble a un rey terrenal, pero también está hablando de alguien más, que lo vamos a descubrir quién era. El pasaje no solo habla de un hombre que gobernó, habla de un ser espiritual. Dice así: tú eras el sello de la perfección. Pues no puede ser un hombre terrenal el sello de la perfección, porque el único perfecto es Dios. Aunque aquí nos está diciendo que ese ser tenía un sello. Ahora, todo lo que Dios hace lo hace bien, ¿sí o no? Porque Dios es Dios y todo lo que hace lo hace perfecto. Pero este pasaje bíblico dice que tiene el sello. O sea, hay cosas que usted hace, pero hay cosas a las que usted le pone el sello, que usted dice: esto me quedó bien hecho. Entonces dice que él era el sello de la perfección, estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces encuentro otra vez la expresión Edén. Dice: en Edén, en huerto de Dios estuviste. ¿Por qué está hablando alguien más? Porque el rey de Tiro no estuvo en Edén, y el rey de Tiro no estuvo en el huerto de Dios. Está hablando de alguien más. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Si usted creía que tenía una camisita por ahí buena, un pantaloncito costosito, y usted dice: este es el que me pongo para ir a la iglesia, el especial, para ir a ciertas reuniones. Pues el vestido de este personaje del que se está hablando, se dice que su vestidura tenía piedras preciosas. Una era la cornerina, otra era el topacio, el jaspe, el crisólito, el berilo, el ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 10 piedras preciosas aparecen en ese vestido. Luego dice la versión del 60: los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Si miran otras versiones, me tenía estudiando bastante este pasaje, no encontraba este término en otras versiones, y es porque este texto ha sido traducido como tamboril, pero también como engastes. Entonces por eso lo encontramos solo en la versión del 60. 14. Tu querubín. Mira que ya se sale, no es el rey de Tiro. Ya le está dando una descripción a ese personaje que le está hablando. Dice: tu querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos,
Desde el día que fuiste creado, este personaje fue una creación, una criatura, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este pasaje está hablando de un personaje llamado Luzbel, Luz Bella, Lucero de la mañana. Ya nosotros lo conocemos en el Nuevo Pacto como el diablo. En griego la palabra diablo es la misma palabra diabolos, que significa chismoso, o también es llamado el tentador, el engañador, el acusador de los hermanos, el enemigo de Dios, el príncipe de este mundo. Todas esas cualidades que reúnen a ese personaje. Ahora, la caída de Lucifer comenzó en el Edén, antes de que él fuera expulsado del monte santo de Dios. Pero lo primero que se produjo fue una corrupción en el interior. Antes de que se manifestara, ya había una corrupción en Luzbel. Ezequiel capítulo 28 nos muestra una secuencia sorprendente. Dice que fue creado perfecto, que habitó en Edén, que se movía en las piedras de fuego, pero permitió que la abundancia de sus privilegios produjera orgullo, violencia y pecado, hasta llegar a tener una profanación de los santuarios en los que él se movía. La caída visible es siempre una consecuencia de una profanación interior. Por eso es muy fácil usted ver que alguien roba algo. Ahorita lo vamos a hablar y usted le dice ladrón. Pero hay gente que tiene pecado en su corazón. Voy a ponerte un ejemplo. Puedes caminar con el ladrón y lo identificas porque robó, pero ¿cómo identificas al envidioso? Al que puede estar contigo 1 año, 2 años, tiempo, amigo, amiga, pero te envidia. Hay algo que ya está pudriendo en el corazón. Entonces dice que antes de que fuera esa caída visible, ya había una corrupción en él. Vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo era Luzbel según el pasaje de Ezequiel capítulo 28? Lo número 1 dice que era el sello de la perfección de los seres celestiales, porque están los seres celestes y está la creación del hombre, que lo vamos a ver en un momento. Él es el sello de todos esos seres celestiales alados. Él es el sello de la creación. Ese ángel estaba lleno de sabiduría y era perfecto en hermosura. Ese ángel era hermoso, perfecto. Así que encontramos en la escritura que no solo era lleno de sabiduría, de hermosura. Para los que toman nota, Dios lo colocó a ese ángel en una atmósfera de gloria. Otros piensan que el huerto de Dios en Ezequiel 28 no sería ese Edén terrenal de Génesis, sino una atmósfera celestial relacionada con la presencia de Dios. Por eso en Ezequiel capítulo 28 se nos muestra el Edén desde una perspectiva del cielo. Pero en Génesis capítulo 2 podemos ver el Edén desde la perspectiva del hombre. Por eso algunos llaman el Edén el primer templo, otros lo llaman el primer santuario,
o la primera atmósfera de Dios. Otros lo llaman la montaña del santuario de Dios. Así que Lucifer no comenzó en la oscuridad. Lucifer comenzó en luz. Era una luz brillante. Estuvo en Edén. Él fue puesto en el monte de Dios. Se paseaba entre las piedras de fuego y vivía rodeado de la gloria de Dios. Luzbel fueron no sabemos cuánto tiempo. Estaba en la eternidad creado. Miles de años para nosotros cronológicamente, sirviendo al Eterno, adorando al Señor, con un encargo especial. Y usted ve que este ángel es llamado querubín. Entonces en la Biblia encontramos una serie de ángeles. La Biblia nos habla de los serafines. Los serafines son los que proclaman la santidad de Dios y aparecen en Isaías capítulo 6 versículo 1. También la Biblia nos habla de los arcángeles y aparecen ángeles como Gabriel, como Miguel, el ángel de la palabra y el ángel de los mensajes. La palabra ángel es otro tipo de ser espiritual. La palabra ángel en el hebreo es la palabra malkaj y significa mensajero. Entonces hay ángeles que están destinados para mensajes. Hay otros ángeles que tienen una posición de guerra espiritual, como aparece en Daniel capítulo 9, capítulo 10, cuando un ángel viene a ayudar en respuesta a una petición y a una oración que tiene Daniel junto a un río. ¿Recuerdan eso? Y que tuvo una oposición por 21 días. Los serafines tienen 6 alas, pero este querubín está conectado con la gloria de Dios. Los querubines están conectados con la presencia de Dios. Ya vamos a avanzar en eso. Quiero ayudarles un poquito y ayudarnos un poquito. ¿Cómo sería? Eso, si esto lo hace una computadora, la IA, ¿cómo será en la vida del espíritu? ¿Cómo sería ese ángel? Y así que yo tomé el texto, quise pasarlo por una aplicación para generar esta imagen a continuación. ¿Cómo sería ese ángel? Entonces nos dice que era un ángel hermoso, era un ángel bello. Si me quitan un poquito, por un momento las luces de aquí arriba para que no matemos tanto la luz de la pantalla. Un momentico, las luces que están acá. Eso, muchas gracias. Este ángel tiene 10 tipos de piedras preciosas en su cuerpo. Sus engastes son de oro. Es un ángel hermoso. Se nos dice que estaba en el monte de Dios. Luego nos dice que se paseaba entre las piedras de fuego. Puede ser una figura. Las piedras de fuego habla de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Este ángel era conocido como un protector. Por eso la Biblia lo llama querubín grande y protector. Tal si ponemos esta imagen, pero ahora animada. ¿Cómo era ese ángel? Era un ángel hermoso, bello, de sabiduría y acabado de hermosura. Este ángel fue el sello de la perfección en el mundo celestial. La Biblia lo llama querubín grande y protector. La palabra querubín en la palabra hebrea, que se refiere a una clase de ángeles o de seres celestiales que están asociados a la presencia de Dios. Por eso uno encuentra en Génesis capítulo 3, 24, cuando el hombre peca, dice que Dios puso unos querubines que guardasen el árbol de la vida. Están también en Éxodo capítulo 25. ¿Me sigues hasta el momento? ¿Me siguen? En Éxodo capítulo 25 aparecen en el arca de la alianza 2 querubines protegiendo la presencia. En Ezequiel capítulo 10 aparecen rodeando el trono de Dios y manifiestan la gloria de Dios. Según Ezequiel capítulo 10. Hay una pregunta: ¿por qué son llamados querubines protectores? ¿Protegen a Dios? ¿Protegen a Dios del mal? El querubín está asociado con esos seres espirituales que están entregados de cerca a la gloria de Dios. Protegen la presencia de Dios. Fueron diseñados para estarle dando la gloria a Dios. Dice que era grande.
algunas traducciones, cuando uno mira esta palabra grande, está conectada con querubín ungido. Puede transmitir la idea de alguien investido o establecido para una función especial. Señala una posición de gran dignidad y de autoridad. Por eso dice la Nueva Traducción Viviente este pasaje: yo te ordené y te ungí. ¿Sí la está viendo ahí? Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Oiga, esto puede dar una idea que hay ángeles que tienen ciertos ingresos a ciertos santuarios espirituales. Este ángel tenía un password, tenía una autoridad, una autorización de Dios para poder acceder a un nivel de gloria mayor que cualquier otro ángel. Se llama que es un ángel protector, que significa un ángel que cubría, que protegía, que guardaba, que extendía las alas sobre algo, como aparece ahí en el Arca de la Alianza. Éxodo capítulo 25, el versículo 20 nos da esa idea, porque nos muestran que los ángeles están extendiendo sus alas sobre el Arca de la Alianza. ¿Qué función tenía este querubín protector y grande? Ezequiel 28:14 dice la escritura: tu querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Esto revela que este ángel fue colocado por Dios. No llegó allí por él mismo. Dios le otorgó un privilegio, le otorgó una posición, y este ángel vivía en una atmósfera de gloria. Estaba en el santo monte de Dios, que esto nos habla del simbolismo de la santidad y de la presencia divina del Eterno. Hablamos un poquito ahí de Luzbel. Ahora, número 2, vamos a ver algunas características de la caída de Luzbel y cómo conecta con nosotros. Empieza diciendo: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces te encuentras en varios términos: contrataciones, iniquidad y pecado. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Cuántos se durmieron ya? Entonces vamos a mirar lo número 1. Dice tengo que ir suave. Usted sabe que yo predico un poquito más desaforado, pero aquí tengo que ir pausado para hacerme entender. Ahora, el comercio que se menciona acá reemplazó la comunión de este ángel. La palabra hebrea significa tráfico o intercambio o negociación. Muchos escritores, lectores, intérpretes pueden decir que Lucifer comenzó a negociar con aquello que había recibido de Dios. Su posición dejó de ser una oportunidad para servir y se convirtió en una herramienta para él exaltarse. Así que cuando la comunión con Dios es reemplazada por los intereses personales, algo comienza a morir espiritualmente en nuestras vidas. Así que es posible tener actividad sin tener intimidad. Entonces, cuando dice la multitud de tu comercio, de tu contratación, hizo que fueras lleno de iniquidad. Quiere decir que este ángel protector, que estaba encargado en dar la gloria a Dios, cerca a la presencia de Dios, comenzó a permitir en su corazón el influenciar a otros ángeles, comenzar a hacer política en el cielo. Comenzó a tener un tiempo. Hay personas que pueden operar bajo ese espíritu.
Nadie lo había visto, pero Dios ya sabía eso, porque por mucho tiempo comenzó a convencer a otros que podían hacer un golpe de estado al cielo y que Él podía ser semejante al Eterno. Hay personas que están a tu lado, pero no están a tu lado. Hay personas que están a tu lado, pero no están a tu lado ni están de tu lado, porque la iniquidad no se ve. El pecado evidencia lo que ya había en el corazón. En Luzbel se dice que su mucho comercio generó iniquidad. ¿Me siguen hasta el momento? La palabra iniquidad en el hebreo es la palabra eibon, así como los productos que usan las mujeres, eibon, y significa lo torcido, significa pervertido o torcer. Así que en Luzbel se comenzó a llenar en su corazón algo torcido, algo que no lo podía verse ante los demás, pero ya estaba en el corazón. ¿Cómo tú identificas una persona que te tiene envidia y está contigo trabajando en la empresa? Eso no se ve. Cuando alguien hace algo en contra de ti, es porque ya lo tenía en el corazón. ¿Me está siguiendo? Porque la iniquidad no se ve, pero la iniquidad se visibiliza con el pecado. Cuando se comienza a ver físicamente el pecado, es porque ya eso existía. Más práctico. ¿Ha escuchado personas que dicen, pero de qué momento a qué momento cambió esta persona? No, se manifestó lo que ya había hace años. Se manifestó lo que estaba pensando de ti hace 5 años, pero tú no lo sabías. Estaba lleno de iniquidad. El término fuiste lleno de iniquidad fue que primero ocurrió una invasión interna y luego vino la manifestación externa. ¿Cómo? Tienes que ver Ezequiel capítulo 28, Iván, a la luz de Isaías capítulo 14, porque Isaías capítulo 14 también está haciendo alusión a este personaje Luzbel, Luzbella o lucero de la mañana. En Isaías capítulo 14, el versículo 13 al 14 dice así: tú que decías en tu corazón. ¿Dónde empezó la iniquidad? Tú lo decías. Subiré al cielo en el alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en medio del monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí nos establece una diferencia entre la iniquidad y el pecado. La caída pública siempre tiene un origen privado. Entonces cuando el hombre cae en un adulterio, es porque ya venía con eso en el corazón, o viceversa. Cuando alguien te robó en la empresa, ya lo estaban maquinando hace rato. Cuando alguien te dividió el grupo Conexión, ya lo estaba pensando hace rato. Ya estaba en el corazón. Entonces la caída pública tiene un origen privado. El caso es la caída de David. Dice que David al atardecer, cuando todos estaban en la guerra, él se levanta, está caminando por el terrado real y él ve a una mujer que se está bañando desnuda. ¿Cómo se llamaba? Betsabé. Y cuando él vio a Betsabé, dijo: Betsabé, Betsabé. Él la ve y él en ese momento entró en algo que se llama, si la estamos cogiendo hasta el momento, pero lujuria, deseo sexual. Eso sería una, si estamos bien con la prédica o me toca empezar, una iniquidad. Y él dijo: Padre, no dijo eso, dijo, tampoco dijo Dios mío. El hombre se encendió en lujuria, iniquidad. Llamó a sus guardias y les dijo: tráiganme esa mujer ya mismo. Llegó Betsabé a la casa y se la llevó para la cámara interna del rey. Allá tuvo relaciones sexuales con ella y ahí pecó, porque todo empezó con algo que no se veía,
pero el adulterio fue la evidencia de lo que ya estaba en el corazón. Otro ejemplo es Judas. ¿Quién podía pensar que Judas iba a entregar al maestro? En la noche que están tomando la cena de preparación para la cena de la Pascua que vendría posteriormente, Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. ¿Y los discípulos de quién sospechaban? De nadie, porque el tipo echaba fuera demonios, el tipo oraba, el tipo estaba con Jesús, era el contador del ministerio de Jesús, el que manejaba la platica. Esto era de alta confianza. Así que todos decían: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Y quién será? ¿Quién será? Y Judas: ¿seré yo, maestro? Y el Señor le dijo: no hagas el bobo. No, él no le dijo nada. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Por qué? Porque en Judas ya estaba el pensamiento. Así que antes de que se manifieste el pecado, ya está en el corazón. Por eso cuando Jesús viene, Él eleva el pecado a otro nivel, porque Él mira lo que no mira el hombre. Él mira el corazón. Así que esto ocurrió con Luzbel. Habitaba en una gloria, en una atmósfera, en el Edén que me habla de deleite, pero permitió que hubiese contrataciones en su corazón. Permitió que en su corazón se llenara de iniquidad. El orgullo comenzó a contaminar su interior. Ezequiel capítulo 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La palabra corazón en el hebreo se escribe lev, L-E-V. Es el centro de las decisiones y las motivaciones. Así que Lucifer dejó de contemplar a Dios y comenzó a contemplarse a sí mismo. Lo que era un don se convirtió en un motivo de exaltación. El principio espiritual que yo encuentro en este pasaje es que el orgullo transforma los regalos que Dios nos da en ídolos. Se lo repito: el orgullo transforma los regalos que Dios nos da en orgullo, porque la unción puede producir orgullo, el éxito puede producir orgullo, los dones ministeriales pueden producir orgullo, el ministerio puede producir orgullo. La caída comienza cuando dejamos de admirar a Dios y comenzamos a admirarnos a nosotros mismos. Quiero decirte que Dios te ha entregado mucho. No, pero así los veo gritando en el partido. Usted no lo voy a invitar a ese partido. De aquí en adelante la prédica ya va a empezar a reaccionar como si fuera un gol, como si fuera un tiro de esquina que casi meten el gol, o sea, con ganas. Amén. Te voy a repetir otra vez: Dios te ha entregado mucho y Dios te va a entregar más. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón del orgullo. A veces eso lo vemos dentro de los contextos cristiano evangélicos, eclesiásticos. El hermano que se sabe 5 versículos más ya se cree más que el otro. El que lleva 30 años en la iglesia y al nuevo le dice: ¿usted qué me va a enseñar a mí? Si cuando usted venía yo iba. Cuando usted ya iba, yo estaba corriendo. Cuando usted corría, yo volaba. Y cuando usted volaba, yo iba en un cohete ya para Marte. Porque el orgullo no nos permite ver al otro mayor que a nosotros mismos. Así que cuida tu corazón, porque Dios te ha entregado mucho. Y muchos de los que estamos acá hemos visto que hemos tenido de Dios, y Dios ha tenido que tratar con nuestro corazón por el orgullo, por la prepotencia y por la arrogancia. No vuelvas un ídolo los regalos de Dios, y aprende que todo es de Él, por Él y para Él. Dale un aplauso al Señor. Amén. El orgullo llenó su corazón. Seré semejante al Altísimo. Número 3, dice que profanó su santuario. Pero cuando uno va y mira la Nueva Versión Internacional, no dice santuario,
no lo dice en plural, en singular, sino en plural. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. Ojo con las contrataciones. No haga acuerdos de críticas, juicios, señalamientos. No se siente en silla de escarnecedores. Salmo capítulo 1. Ojo con las contrataciones, porque esos contraticos te van a llevar a algo. Profanaste los santuarios. Y la palabra santuario en el hebreo es la palabra mikdash, que significa o habla de lugares sagrados. La palabra chalal es la palabra profanar. Significa, escúcheme, profanar o significa contaminar lo santo. Lucifer contaminó aquello que Dios había separado para su gloria. Lo profanó. Profanar es darle un uso de un carácter destinado a algo y dañarle ese uso y cambiarlo para algo más. Le voy a hacer un ejemplo. Aquí me da risa, y las mujeres aquí no me van a querer. Los hombres me van a apoyar, porque alguna vez le pasó. Yo un día cogí un trapo y me puse a limpiar los zapatos. Las mujeres duele fuerte, ¿verdad? Hernán se está riendo por allá, Miriam también. Así que yo cogí el trapo y mi esposa me dijo: ¿por qué cogió ese trapo? Por lo general, yo sé que no todos los hombres seremos iguales, y para mí ese es el trapo de. Ya no lo puedo usar para eso. Yo no sabía que era el trapo con el que mi esposa se hacía la limpieza facial. Chiste. Lo que hice con el trapo fue profanarlo. Eso es profanación. Lo profané, porque cambié el uso de ese trapo que era al aseo, a algo más limpio, a llevarlo a simplemente a los zapatos. Eso fue lo que hizo Luzbel, cambiarle el carácter, el destino a algo que era santo. Él lo contaminó. Él contaminó las esferas de servicio. Él contaminó la esfera de autoridad, los lugares donde habitaba la presencia de Dios. Escúchame, Luzbel profanó su propio ser, su propio santuario. Algunos rabinos y comentaristas ven aquí una referencia a aquello que estaba destinado a ser la morada de la gloria divina, y fue profanado. Míralo aquí, fue profanado ¿desde dónde? Desde adentro. Se puede entonces, concluyendo, se puede profanar el altar, se puede profanar el ministerio, se puede profanar la adoración, se puede profanar la familia, se puede profanar el corazón. Luzbel, antes de perder el Edén, ya había perdido la santidad interior. Por eso Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo, el santuario de Dios? Entonces ahora nosotros somos el santuario de Dios. ¿Cuántos hemos aprendido algo hasta el momento? Número 4. La mayor pérdida de Luzbel no fue su posición. Sígame. La mayor pérdida de Luzbel no fue su rango de autoridad en el cielo. Su mayor pérdida fue, diga conmigo, el Edén. ¿Cuál fue la mayor pérdida de Luzbel? No fue la posición. La mayor pérdida fue el Edén. ¿Qué significa de Edén? Deleite, la atmósfera de Dios. Versículo 16 en la parte B. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Y todos
los que te conocieron de entre los pueblos, estamos hablando de las legiones celestiales, fue expuesto ante toda la creación angelical, serafines, ángeles, arcángeles y seres que ni siquiera usted y yo conocemos. Él fue expuesto. Dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, Luzbel, nunca volverás a tener lo que tuviste. Nunca volverás a ser hermoso como lo fuiste. Nunca volverás a ser un protector de mi presencia. Lucifer perdió, o Luzbel, la posición, perdió su honra, perdió su autoridad. Pero lo más grande que perdió Luzbel fue la atmósfera. Se salió de la atmósfera de la presencia de Dios para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Qué he enseñado hasta el momento? Lucifer no cayó en un día, su caída fue un proceso. ¿Cuántos han subido escalas acá y las han bajado? Todos. No es que usted llega a la estación del metro y dice: ay, estoy en la estación, ¿cómo llegué aquí? Llegó de escalón en escalón. Cuando usted llega a la estación del metro y dice: ay, ¿cómo llegué aquí abajo? Llegaste de escalón en escalón. La caída se da de escalón en escalón. Y cuando te das cuenta, estás frío. Cuando te das cuenta, no quieres buscar de Dios. Cuando te das cuenta, lo que era de un carácter sagrado ya no te importa. Así que Lucifer tuvo un proceso en su caída. Estuvo en el Edén, número 1. Número 2, su corazón se enalteció. Número 3, el comercio reemplazó la comunión que tenía con Dios. Número 4, se llenó de iniquidad, y otra versión dice de violencia. Número 5, profanó los santuarios. Y número 6, perdió la atmósfera en la que él se movía. Termino con este punto. Lucifer versus Adán. La Biblia nunca dice que Lucifer, o lucero de la mañana, escúcheme esto que es potente. Lucifer, no dice la Biblia que fue creado a imagen y semejanza de Dios como un ser humano. Hay una distinción grande. Lucifer no fue creado a la imagen de Dios, fue una criatura. Mientras que el hombre sí fue creado a la imagen de Dios. La imagen de Dios fue dada a los hombres, no fue dada a los ángeles. En Génesis capítulo 1, como yo estoy aterrizando el avión, si me prestó atención, aquí póngale 10 de atención para poder entender el tema. Génesis capítulo 1, versículo 1: Bereshit baraj Elohim Shamashi Eretz. En el principio, Bereshit, baraj, creó. La palabra baraj que se usa allí para la creación del cosmos es diferente a la palabra que está en Génesis capítulo 2, cuando dice que Dios formó al hombre. Dios Yatzar lo hizo del polvo. Y el verbo de crear para el cosmos es diferente para el verbo de crear del hombre, porque Dios hizo al hombre superior. Dios hizo al hombre para gobernar la tierra y sojuzgarla. Por eso dice la palabra: hagamos al hombre, hasta me da escalofrío, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La expresión hebrea allí es imagen de representación, es semejanza o parecido. La declaración se aplica a Adán y a la humanidad, pero nunca se aplicó a Lucifer. Lucifer fue una criatura, no un hijo creado a la imagen del Padre. Por eso usted y yo somos la imagen de Dios en la tierra.
Por eso Cristo es el segundo Adán, que vino a restaurar la imagen que el hombre había perdido. Por eso la Biblia dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ezequiel dice que era perfecto en todos sus caminos, y la palabra creado muestra a Lucifer como una obra de Dios, un querubín celestial de belleza, pero seguía siendo una criatura. No era una réplica de Dios, ni participaba de la posición que Dios reservó solo para el hombre. Por eso los querubines tienen una naturaleza diferente. Fueron creados para proteger la gloria de Dios. En cambio, el hombre fue creado para gobernar, tener comunión con Dios, reflejar su carácter y ser llamados hijos, hijos, hijos de Dios. La imagen de Dios implica relación y representación. ¿Qué autoridad tú tienes? ¿Qué autoridad tú tienes? Por eso el diablo anda diciéndote que tú no tienes autoridad, pero tú tienes una autoridad que te ha sido entregada sobre todas las cosas, porque Cristo lo adquirió en la cruz del Calvario, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy expresando por el Espíritu. Hay una autoridad. Cuando tú abres la boca, los demonios huyen. El mismo Lucifer, con sabiduría que tuvo en el origen, la pervirtió. Hay una autoridad mayor en ti, porque donde tú caminas, camina la imagen de Dios. Eres el representante de... ¡Gol! ¡Gol! Otra escritura dice que somos la imagen, pero que también somos embajadores. En Colombia existe la embajada de los Estados Unidos, y en todos los países existen embajadas de los países. Y el embajador no funge en la autoridad propia, sino en la autoridad de la nación que él representa. Los negocios que hace el embajador de Colombia, del embajador de Estados Unidos en Colombia, los hace con la autoridad que le fue conferida. Por eso cuando usted y yo hablamos en el nombre del reino al que usted y yo pertenecemos, no estamos hablando de nuestra autoridad, sino en la autoridad que usted y yo representamos, porque nosotros somos la imagen de Dios en la tierra. Esa gente allá hay que meterle 3 goles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Potente. Entonces aquí voy terminando. Quiere decir que el Edén celestial se ve en Ezequiel 28, pero en Génesis capítulo 2 se ve una réplica de cómo es en el cielo, o sea, en la tierra. Quiere decir que el Edén fue una colonia del cielo en la tierra. Entonces Dios nos trajo a la tierra para su propósito, para llevarnos al cielo, como bien lo sabemos. Pero una de las cosas más grandes que nosotros, Dios nos ha traído a esta tierra, es para que nosotros seamos conformados a la imagen del Hijo. Escucha esto: lo que Luzbel perdió nunca lo volverá a tener, pero lo que el primer Adán perdió lo pudo volver a obtener. Porque en Génesis capítulo 3 se habla del protoevangelio, de la primer promesa. Es en Génesis 3:23. Pondré enemistad, el texto bíblico. Estaba desnudo, lo cubrió. El primer sacrificio, un cordero, lo cubrió. Habla de la redención. Por eso dice: tú le herirás en el calcañar, pero de la descendencia vendrá uno que te herirá en la cabeza. Te va a destruir Satanás. Quiere decir que el primer Adán perdió una gloria, pero el segundo Adán, que es Cristo, recuperó la atmósfera que usted y yo podemos caminar en ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? Satanás nunca volverá a ser, mientras que nosotros tenemos la promesa de volver a estar en esa gloria. Gracias por ese entusiasmo.
El privilegio más grande fue entregado al hombre. Por eso Hebreos 2 capítulo 7 enseña que Dios coronó al hombre de gloria y de honra y puso todas las cosas bajo sus pies. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron, les dio el poder. La palabra poder en el griego es la palabra exousia, que significa derecho adquirido. A los que creyeron en él les dio el derecho de ser llamados hijos. Lucifer poseía belleza y sabiduría y posición, pero no poseía la imagen de Dios. Adán poseía la imagen de Dios, la perdió por el pecado, la perdió porque rompió la comunión. Pero Cristo es la misma imagen de Dios y vino a restaurar una atmósfera de ti. Ahora esa depresión, esa angustia, ese dolor, esa aflicción se va y a ti te cubre. No la atmósfera de la depresión, no la atmósfera de la muerte, sino que ahora te cubre la atmósfera del cielo. ¡Gol! Lo que jamás podrá recuperar Luzbel, el hombre sí lo va a poder recuperar. Y lo recuperó en Cristo Jesús. Eso es glorioso. Por eso el diablo te odia tanto. Por eso el diablo quiere matarte, porque él odia a Dios y tú eres la semejanza de Dios en la tierra. ¿Y por qué me odian tantos pastores que no me quieren? ¿Cómo te va a querer esa gente que está endemoniada si ellos odian la imagen de Dios? Pero lo que sí está seguro es que a partir de hoy, donde tú llegues, llegará la presencia de Dios, porque en mí está Dios. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Dice que Jesús llegó a una región, a la región de Gadara. Y cuando llegó a Gadara se le acercó el endemoniado. Ganadero no, el gadareno. Y dice que cuando ese hombre llegó ante Jesús, llegó gritando: Jesús, hijo de David, ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Pregunta. Jesús estaba reprendiendo demonios, estaba echando fuera demonios. No, solo con su presencia, con solo llegar a ese lugar, en él estaba el Edén. Vas a recuperar lo que me ha dicho el Señor. Vas a recuperar el Edén de Dios. Vas a recuperar la atmósfera de la presencia de Dios en tu vida. Vas a habitar en una gloria mayor. Póngase sobre sus pies, porque le tiro la bomba de la conclusión de este mensaje. Le tiro la conclusión de este mensaje acá. Le hago una pregunta. Ojo a esto. ¿Dónde perdió Luzbel la atmósfera? ¿Dónde? Ah, muy bien. Pero todo era gloria y lo perdió donde había gloria. Segundo, ¿dónde pierde Adán la atmósfera? En el Edén. Entonces, ¿por qué, si no estaba instando a alguien a Luzbel, por qué lo perdió? ¿Cuál es el secreto? Otro ejemplo. Si en la iglesia hay una atmósfera de gloria, ¿por qué todavía hay gente que dice: yo no siento nada? Eso no es de Dios. Eso a mí no me suena que eso es del Espíritu. Y tú dices: están en la gloria, están viendo la presencia y niegan la presencia. Ojo acá, mírala acá. ¿Cómo la gente ve el obrar de Dios y dice: no, eso no es posible? Y yo me pregunté tanto eso y lo comprendí. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús hizo obras portentuosas y decían que era el mismo demonio el que las estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Por el corazón. Porque todo empieza en el corazón. Por eso dice la palabra: sobre toda cosa
guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa mana? Diga conmigo, brota. De él brota la vida. Hay una gloria de Dios que va a venir sobre tu vida. ¿Y sabe cuál va a ser el desafío más grande? No va a ser recibirla. Diga conmigo, cuidarla. Diga conmigo, el problema no es recibirla, el problema es cuidarla. ¿Cuántos quieren cuidar esa atmósfera de Dios en su vida? Por eso usted ve que hay gente que comienza a congregarse, se fue esa persona. Están animados buscando de Dios, se enfrió la persona. La tarea más difícil es que el punto no es llegar, el punto es la palabra permanecer. Ustedes que hacen el devocional, lo repetimos todo el mes, viene del griego meno y significa permanecer, significa estar constante en un lugar. Si permaneces en la presencia de Dios, nadie te va a quitar esa atmósfera, nada te va a quitar. Ven aquí, Tamayo. Ya aquí terminamos con esto. Terminamos. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos. Mi nombre es Juan. Las personas tienen, en otros términos lo llaman el hipocampo, las energías. Los cristianos, la presencia de Dios. ¿Amén? Entonces, en mí habita un Edén, una gloria. Y si yo me encuentro con otra persona, esa persona tiene una atmósfera diferente a qué. ¿Sí? Me están mirando feo, pues tranquilo, deje la bobada y el rechazo. Esos demonios que están en él no lo soportan a usted. Ay, que es que me rechazan. Tranquilo, porque usted tiene una mayor gloria. Pero con esa gloria que usted tiene, Dios va a hacer que usted sea un transformador de la atmósfera de esa otra persona que está sola. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Levánteme sus manos, porque va a venir una restauración del Edén sobre ti, la atmósfera de la presencia de Dios. Levante sus manos y haga conmigo así. Diga conmigo, Dios. Dígalo otra vez, Dios, Dios está aquí. está aquí. Dígalo fuerte, Dios, Dios está aquí. está aquí. Si te acercas a una persona que consumió alcohol, ¿a qué huele? A alcohol, es borracho. Si te acercas a una persona que todo el tiempo está consumiendo, ¿a qué huele? A cigarrillo o a marihuana. Si te acercas a una persona que estuvo toda la noche en una discoteca, ¿cómo está su vida? Pero también te hago otra pregunta. Si te acercas a una persona que tiene comunión con Dios, algo hay en esa persona. Aleluya. Y esa persona eres tú en esta mañana. Esa persona, espérame. Una persona fue al retiro espiritual y estaba trabajando. Y en el retiro han pasado, los que han ido al retiro espiritual, cosas muy lindas. Y un día había un aroma en el aire. Lidien los que no quieran creer. Había un aroma en el aire a vino. Que si Dios está ahí, cosas ocurren. Y esa persona se fue a trabajar a la empresa. Y un compañero del trabajo que nunca había venido a la iglesia le dijo a esa persona todo el tiempo: tú hueles a algo. Y durante todo el día le decía: tú me hueles a algo, pero no sé a qué es, pero me recuerdas como un olor. Y toda la tarde estuvo así. Al atardecer esa persona le dijo: ya sé a lo que tú hueles. El olor que tú tienes fue el olor que yo sentí una vez que estuve en un servicio de cristianos, en una oración, y es el mismo olor que tú tienes. Esa persona me contó eso a mí. Esa persona es mi hermanita. Ella fue a un retiro espiritual, no creía. Dios le tocó y salió impregnada. Hoy, Señor, oramos para salir de este lugar, que tú nos imprimes, nos impregnas de tu gloria.
que hay una atmósfera que está cambiando en nosotros. La atmósfera de ruina, de miseria, la atmósfera de rencor, de odio, la atmósfera de depresión, de angustia, de tristeza. La atmósfera, Señor, hay alguien con una angustia muy profunda que el Señor te está liberando esta mañana. Hay una atmósfera que está siendo rota en tu vida. Tú estás siendo introducido a una atmósfera de presencia de Dios. Hay un aceite celestial que está siendo derramado sobre ti. Yo quiero esa atmósfera de tu gloria. Yo quiero esa atmósfera de tu presencia. Esta semana tome un radiecito que no existen ya, un celular, una SD, una USB. Si está en Spotify, yo tengo una lista de canciones que se llama Este fuego no se apaga devocional. Póngalo toda la semana en la casa. Si en su casa se ponían rancheras, si en su casa se pone reggaetón, toda esta semana música de adoración. En la noche, es una costumbre que tenemos hace años, mi esposa y yo, ponga adoración toda la noche. Y algo va a empezar a pasar en tu casa. Algo va a cambiar en la atmósfera de tu familia. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Colombia en este día. Que la atmósfera de Colombia cambie. La atmósfera de Colombia cambia. Que el Señor te guarde, el Señor te bendiga.